Bueno, ahora vamos a platicar con el economista Luis de la Calle, quien ha estado por fortuna muchas veces aquí en el programa para tratar temas económicos y comerciales. Y el motivo de nuestra plática de hoy es su nuevo libro, se llama La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Pascal? Gusto saludarte, buenos días. Bueno, pues tú planteas un panorama muy preocupante de lo que ha significado la extorsión para ti. Pues no es meramente la que de repente titulamos así en los noticiarios, en los periódicos, que es el famoso derecho de piso que cobra el crimen organizado. Para ti la extorsión va más allá y a veces son simples particulares, el que cuida pues una banqueta pues hace que parezca casi suya, que son conocidos como franeleros y cuidan el coche y le cobran a la persona por estacionarse, hasta pues situaciones, digamos, ya de mucho mayor nivel, relaciones entre funcionarios públicos y empresarios. Es una práctica muy extendida en la sociedad mexicana, Luis. Sí, efectivamente, Pascal, un poco. El libro es una invitación a entender que la práctica de la extorsión que tenemos en México y es tan extendida, tan común, tan cotidiana, en el fondo representa un freno a la inversión, un freno al crecimiento, a la creación de empresas, al crecimiento de las empresas, a la demanda de trabajo y que por lo tanto quizá, y esa es la hipótesis del libro, la razón principal por la que México no ha crecido o no crece como merece y como puede es precisamente que tenemos en la sociedad y en la economía mexicana una muy arraigada cultura de la extorsión que ni siquiera reconocemos como tal, pero que sí funciona como un freno, como un lastre. Y un poco es un llamado de atención para cómo verla, cómo diagnosticarla, qué significa y cómo resolverla. Entonces ese es el propósito del libro. Sí, tú planteas algo muy interesante, como que planteas que la extorsión es en buena medida pues la responsable de los desequilibrios que tenemos socioeconómicos en la sociedad mexicana, porque pues hay quien puede pagar la extorsión, pero hay quien definitivamente no puede pagarla. Es un impuesto prohibitivo, se convierte en un impuesto prohibitivo, expropiatorio, que te impide crecer. En México, una de las razones por las que no se crece, y esto lo ha estudiado mucho Santiago Levy, es que tenemos demasiadas empresas, o mejor dicho, demasiadas empresas demasiado chicas. Y estas empresas que son demasiado chicas se quedan atrapadas en una especie de trampa de pobreza que no les permite crecer. Entonces, la pregunta es no solamente por qué hay tantas, sino por qué no pueden crecer. ¿Por qué no vemos una pequeña empresa hoy que mañana, ayer fue micro, hoy es pequeña, mañana es mediana, pasado mañana es grande? Eso en México no se ve. Las empresas pequeñas y chicas, se quedan improductivas, no progresan, no innovan, no tratan de vender en otros mercados. Y la respuesta que yo doy es, oye, a lo mejor no lo hacen porque es racional no explorar o vender en otra colonia, en otro pueblo o en otra ciudad, o otro producto, otro servicio, o a través de un sistema de distribución distinto, porque cada vez que tratas de hacerlo, te extorsionan. Te extorsiona tu competidor, el proveedor de los insumos, te extorsiona las autoridades, agarras tu camioneta con tus mermeladas, te subes al periférico y te detiene inmediatamente la policía, te extorsiona el sindicato, que amaneces un día y tu empresa está emplazada a huelga, aunque tenga solamente 10 empleados, y un gran etcétera. Y esa extorsión desinhibe el crecimiento y lleva a que las empresas decidan, ¿sabes qué? Mejor me quedo en la informalidad, donde me extorsiona una persona, mejor me quedo pequeño para no explorar nuevos mercados. Y eso que es trágico para cada empresa, para el país en su totalidad es tremendamente negativo porque es la razón por la que no crecemos o por la que no crecemos como podríamos crecer. Es decir, el hecho de que una enorme cantidad de empresas dure apenas 1, 2, 3 años y cierre, ¿tiene mucho que ver con la extorsión? En parte sí. Y también que muchas empresas pequeñas duren, o sea, que se queden pequeñas. No solamente el fenómeno de por qué nacen pequeñas, sino por qué se quedan pequeñas. Porque ellas mismas toman la decisión de no asociarse con nadie que no sea un familiar. O sea, en México es muy común que las familias y las empresas se confunden, ¿no? ¿Por qué no van con otro socio? Bueno, porque les da miedo que el socio les robe o los extorsione o los denuncie o le dé al extorsionador información que es útil para hacer la extorsión.
Y entonces te quedas atrapado en un sistema en el que no hay incentivos para crecer y se toma la decisión racional, que desde el punto de vista social es irracional, de no crecer, de no progresar, de no innovar, de no mejorar. Oye, Y en cambio las empresas sí. grandes tienen cierta protección a la extorsión porque tienen sus propios sistemas de distribución, porque tienen marcas que los protegen, porque tienen acceso al sistema político, porque tienen un equipo de abogados que puede litigar, pero el pequeño prefiere quedarse pequeño, quedarse informal y lidiar solamente con un extorsionador en ventanilla única en la informalidad. A últimas fechas, Luis, hemos visto aparecer en el país un nuevo fenómeno de extorsión, que es el de las casetas de cobro. Y llegan personas y sustituyen al despachador, al cobrador, y cobran ellas la cuota. Y es una extorsión porque pues se disfraza de una cooperación voluntaria, entre comillas, pero muchos automovilistas saben que no pagar eso, aunque al pagarlo ni siquiera pues recibe uno el comprobante que le sirve como seguro, pero al no pagarlo se expone a que le hagan daño al auto. La extorsión es nociva cuando tiene dos características. Uno, cuando no es voluntaria, como en el caso de las casetas, o muchas veces el franelero, ¿no? Que dice, si no le pago, igual me raya el coche, ¿no? Y cuando el extorsionador tiene poder monopólico. O sea, cuando tú no tienes opción más que seguir a través de pasar por la caseta para no pagar. Si pudieras agarrar otra carretera o pudieras levantar la pluma electrónicamente sin necesidad de pasar por el extorsionador, lo harías y se acabaría la extorsión. Entonces, la clave es quitarle el poder monopólico al extorsionador para que no te pueda extorsionar. Y eso implica mayor competencia, un sistema de inspecciones donde no le des al inspector el poder monopólico único de decidir si te certifica o no, y lo mismo para el otorgamiento de permisos y un etcétera. Y también obviamente hay que terminar con la extorsión privada, porque no nada más es en el ámbito público. Y la mejor manera de terminar con la extorsión en el ámbito privado es con mayor competencia y con el uso de las plataformas digitales. O sea, la plataforma digital le va a permitir al pequeño empresario comprar en un mundo donde es muy difícil extorsionar y sobre todo vender en un mundo donde el sistema de distribución es más difícil extorsionable porque te saltas las trabas que te impondría llegar a otros mercados a través de un sistema de distribución digital. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la kriptonita, digamos, de la extorsión? Bueno, lo primero es reconocerla como tal, o sea, darnos cuenta como sociedad que tenemos un problema, que es un problema no solamente económico, jurídico, político, que lo es, sino que también es un problema que tiene un aspecto cultural en México. O sea, en México tenemos una aceptación de como si fuera normal que tú tengas que pagar 30 pesos para que recojan la basura enfrente de tu casa. Bueno, no es normal eso, es parte de un sistema de extorsión, o que se tenga que dar tantas propinas o para conseguir un trámite o para conseguir un permiso, o que se tengan que dar moches para poder vender a un agente privado. Eso no es normal. Entonces hay que reconocerlo como tal. Y en segundo, hay que convencernos de que si erradicamos la extorsión, vamos a crear mucho más riqueza, vamos a ser un país mucho más justo, mucho más incluyente, mucho más sólido, mucho más creciente. Y finalmente, hacer ciertas reformas en el ámbito público y en el ámbito privado que desestimulen la extorsión. Entre ellas, por supuesto, la competencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, las compañías de seguros son las que certifican que tú compres con protección civil, con los extinguidores, con el sistema antiincendios, con toda la arquitectura contra terremotos, etcétera. Y se cumple porque si no, no te aseguran. El peso de los camiones en las carreteras también lo aseguran y lo certifican las aseguradoras, no la policía. Entonces eso termina con la extorsión porque hay varias aseguradoras, si te extorsiona uno, te vas con la otra, ¿no? Y creo que lo que es muy importante en México es universalizar el parquímetro. Cuando tú pones parquímetro, las autoridades defienden el derecho de propiedad que tienen sobre el arroyo de la calle y se termina con el franelero. Cuando cobras el impuesto predial, vas a desincentivar el derecho de piso, porque el presidente municipal va a proteger el derecho de propiedad, porque esa propiedad es su base gravable. Entonces, digamos, hay un conjunto de reformas que el libro propone, tanto en el ámbito privado como público y en el ámbito cultural, de cómo enfrentar este problema de extorsión. Tú dices en tu libro que la extorsión no es una anomalía del sistema, sino es el sistema mismo.
es el sistema en el sentido de que en México lo tomamos como algo normal, como es que así funcionan las cosas. Bueno, así no funcionan las cosas en una economía moderna. Por ejemplo, el mexicano es muy conocido por la generosidad de sus propinas. Cuando viaja al extranjero, los meseros se sorprenden de las propinas que dejan los mexicanos. Porque estamos muy acostumbrados a que si tú quieres una buena mesa o entrar a un lugar al que no tienes derecho, pues con un intercambio de un buen billete en la entrada quizá lo logras. Y eso es una extorsión porque la persona que te deja entrar no tiene derecho a dártelo y tú tampoco tienes derecho a esa mesa, sino que tienes que hacer cola. Pero en México lo tomamos como si fuera normal. Bueno, no es normal. Una economía moderna, una economía creciente, una economía justa, incluyente, no puede estar basada en un sistema extorsionador. ¿Es posible cuantificar el tamaño de la extorsión? Es decir, ¿cuánto pesa en términos del Producto Interno Bruto, por ejemplo? No es posible exactamente, pero pesa mucho. Por ejemplo, si tuviéramos en México Estado de Derecho, se dice siempre, en México no crecemos porque no hay Estado de Derecho. Bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, desde mi punto de vista, Estado de Derecho significa sobre todo que tenemos un sistema extorsionador. Si quitáramos la extorsión, recibiríamos, te aseguro, 3 veces la inversión extranjera. México recibe 35,000, 40,000 millones de dólares de inversión extranjera al año. Podemos recibir 100, 120,000. O sea, ponernos a la par de China. Nada más ahí te das cuenta del potencial que tienes. Si no tuviéramos extorsión, en México las empresas pequeñas y medianas crecerían, mejorarían, incrementarían su productividad, implementarían cambios tecnológicos muy importantes, crearían nuevos productos. Y eso le daría a la gente esperanza y esa esperanza te lleva a invertir. En México, 30% de la inversión la hacen los hogares y la hacen en ambientes de altísima extorsión porque los hogares son al mismo tiempo el lugar donde tienen su empresa y es muy difícil crecer en ellos porque no tienen bienes públicos, no tienen Estado de Derechos y están permanentemente sujetos a que en cuanto empiezan a tener éxito, los extorsionan. Y cuando tienen mucho éxito, los secuestran, que es la reina de la extorsión. Bueno, pues ahí está La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México, el nuevo libro de Luis de la Calle, publicado por Debate. Luis, me quedan 2 minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte, aprovechando que estás con nosotros, ¿cómo ves la perspectiva de la relación comercial México-Estados Unidos ante pues una alternancia en la presidencia de Estados Unidos? La integración a América del Norte va a seguir adelante. Ya, digamos, sobrevivimos el tsunami, huracán, terremoto de Donald Trump. Con el presidente Biden vamos a tener una relación más cordial, menos tuitera, pero más exigente. Va a haber una mayor exigencia por parte del Partido Demócrata con respecto a México en el ámbito laboral, en el ámbito ambiental, en el ámbito del respeto a los derechos y en el ámbito del respeto incluidos los derechos humanos y la democracia. Entonces va a haber más presión de Estados Unidos. La elección de Biden es una buena noticia para México, pero es una noticia complicada para el gobierno del presidente López Obrador, que tiene un reto importante de saber utilizar a Joe Biden como el moderado dentro del Partido Demócrata para impedir que los radicales del Partido Demócrata tengan una agenda contraria a México en materia de crecimiento económico. ¿Ves algún conflicto en torno de las energías renovables? El presidente Trump no utilizaba los instrumentos para defender a las empresas de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, porque él pensaba que al defenderlas las estimulara a que invirtieran fuera de Estados Unidos. Los demócratas van a tener una visión distinta y van a defender vigorosamente los derechos adquiridos en los distintos tratados, incluido el TEMEC con respecto a México e incluido en el sector energético. Y además con la agenda del presidente Biden en materia de energías renovables, va a haber mucha presión para la producción de hidrocarburos. Pues Luis, siempre un gusto platicar contigo. Encantado, Pascal. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias por aceptarla. Luis de la Calle, su nuevo libro se llama Economía, la extorsión, el lastre que despoja a México, editorial Debate.